Tenemos en el estudio al almirante en retiro Jorge Montoya, congresista de la República, que está aquí con nosotros. Congresista, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días, un gusto estar en su programa y felicito por la nueva emisora que tienen en Trujillo. Y viene la de Chiclayo y la de Cajamarca también. Lo felicito. Nos va a quedar solamente Tacna por cubrir y estamos en todo el país. Magnífico. Eso va a estar muy bueno, sí. Bien, congresista, a ver, antes de entrar a los temas que nos interesan, está usted se ha expresado en contra de la propuesta de terrorismo urbano que el gobierno está impulsando, incluso también se ha expresado en contra de esta acusación fiscal contra esta ley de supuesto doble sueldo a exmilitares y expolicías. Pero antes quiero preguntarle, ¿cómo ha percibido, cómo ha recibido usted el berrinche caviar porque les cortaron el caño? Trump le dijo ya basta con la platita gratis, vamos a congelar esto por 90 días hasta ver si nos beneficia o no. Se está destapando para qué la tenían en uso ese dinero, qué cosas han estado haciendo con él, financiados por Estados Unidos lamentablemente. Ya hubo una queja hace años acerca del dinero de USAID, se estaba yendo a ONGs de características comunistas. Estoy hablando de hace ya más de 15 años. Y se cortó durante un tiempo y nuevamente volvieron a actuar. Ahora lo que ha hecho Trump, que es defender sus intereses, ha suspendido el dinero que llegaba a las ONG acá para verificar, como ha dicho usted, si están bien usados o no. Y me parece que es una acción correcta. Como dueño del dinero quiere saber en qué se usa. Y nosotros debemos tener la misma preocupación. Congresista, le hago la misma pregunta que le hice a Pepe Farfán, que estuvo antes con nosotros, y que se le hice a Fernán Altuve, que estuvo al inicio del programa hoy día también. Explíqueme en fácil, ¿por qué es incorrecto, o en todo caso no es recomendable, que un medio de comunicación reciba dinero de un gobierno del extranjero? ¿Por qué no es aceptable aquello? Porque perdió su libertad. Desde el momento que recibe un financiamiento de un gobierno extranjero, está trabajando para ese gobierno. Porque como es lógico entender que ese gobierno no va a permitir que tenga libertad de acción en los temas que pueden criticarle. O sea, no es un medio de comunicación libre, es un medio de comunicación contratado por otro país. Y eso es muy serio para transmitir la información dentro del territorio nacional. Porque los países tienen intereses políticos, claro, incluso ideológicos. Y normalmente se conoce a quién responde uno. En este caso es una encubierta acción radial que tienen ellos. ¿Y cómo le parece la cantidad de reclamos, berrinches, lloriqueos que han tenido? No sé, la señora Rosa María Palacios, los seños de Epicentro, etcétera, han salido a expresar sus incomodidades. No se respetan a sí mismos, ¿no? La persona que está financiándolos, el gobierno que está financiándolos ha decidido no seguir haciéndolo y eso debe bastar para ellos. No criticar ni ponerse a llorar como lo están haciendo actualmente, pero eso quiere decir de que vivían a costa de estas donaciones o entrega de dinero, no sé cómo llamarlo, ¿no? Y hemos tenido este periodo muy complicado con influencias negativas hacia la población a través de esos medios de comunicación. No dicen la verdad, la tergiversan, no afectan al honor de las personas y no les interesa. Lo que les interesa es proteger sus propios intereses. No son progresistas casi todos estas personas que defienden la Agenda 2030 y usan ese dinero para ese fin. Por suerte tenemos que Estados Unidos ha cambiado la dirección del gobierno y tenemos a uno que está defendiendo los valores tradicionales. No, los conservadores están bien en este momento en Estados Unidos y creo que a nosotros nos va a convenir esta situación para poder reforzar nuestras ideas acerca de cómo terminamos con la Agenda 2030 definitivamente. A ver, dos cosas. Usted es un militar de carrera, por supuesto, además prominente, lo ha hecho muy bien. Hay varias decisiones que Donald Trump ha tomado en relación a sus Fuerzas Armadas. Primero, ha sacado a todos los transexuales de las Fuerzas Armadas. Yo no sé si eso es correcto. Bueno, entiendo, yo tengo una opinión, pero no sé qué piensa usted del asunto. Me parece correcto. O sea, las Fuerzas Armadas están para defender a la nación y buscan a los mejores hombres de su país para poder hacerlo. No a los que tienen algún tipo de situación particular que les impedirá en algún momento actuar como deben actuar. Congresista, ¿considera usted entonces que los transexuales no están dentro de los mejores hombres de un país? No están dentro de los mejores hombres de un país, definitivamente. ¿Por qué? Porque sale de lo natural. O sea, lo natural es el sexo femenino, el sexo masculino. Cualquier cosa que salga de ello no es natural. Tiene algún problema, algún tipo de deficiencia o falta de desarrollo. ¿Cuál es la deficiencia que usted encuentra en este tipo de personas
a las cuales no vamos a catalogar por ser seres humanos, tienen las mismas prerrogativas que cualquier ser humano, los mismos derechos elementales de cualquiera, pero a la hora de formar parte de unas Fuerzas Armadas, ¿cuáles son los deméritos que una comunidad sí puede tener que le va a causar un problema a la hora de defender el país, etcétera? Claro, es lo que le decía, las Fuerzas Armadas escogen a la gente que tiene que servir en ellas. No es que todos pueden hacerlo, ¿no? Y el caso de los transexuales definitivamente genera problemas internos en la relación que tiene el convivir con sus compañeros. O sea, eso definitivamente va a generar problemas. No es una cosa que se pueda permitir. Las Fuerzas Armadas tratan de buscar lo mejor para hacerlo mejor, ¿no? Y no significa que con esto se menosprecie a nadie. Tampoco puede entrar a la Fuerza Armada alguien que le falte una pierna o una mano o sea ciego o no pueda caminar correctamente, porque es parte de los requisitos que se necesitan de que sea una persona al 100%. Entonces, ¿por qué? Porque va a poner en riesgo su vida y va a defender los intereses nacionales. Evidentemente. Yo estoy de acuerdo con usted, por supuesto. Otra decisión dentro de esta cantidad de órdenes ejecutivas que Donald Trump ha firmado en los últimos días después de su asunción es la de reponer a personal de las Fuerzas Armadas que habían sido sacados de las Fuerzas Armadas por oponerse al tema de las vacunas. Puede uno tener las opiniones que sean de las vacunas y de la vacunación, pero el caso es que en Estados Unidos a quien osaba negarse a recibir una vacuna, inmediatamente lo sacaban de las Fuerzas Armadas. Hoy Trump ha dicho toda esa gente tiene que regresar. Sí, bueno, es una medida discutible. Por favor. ¿Por qué? Porque las personas que pueden tener la libertad de elección en la calle, perfecto, yo lo defiendo. Yo no estoy de acuerdo con las vacunas tampoco. Pero si están en una institución militar donde hay una convivencia permanente y puede esparcir el contagio, cualquier medida que se haga para evitarla es plausible. O sea, en este caso, la medida que tomaron ellos fue dejarlos con libertad de escoger si se vacunan o no, pero ya no pueden seguir en la Fuerza Armada. O sea, me parece que en el momento que se tomó la decisión fue correcta. Ahora, entonces eso me lleva a la pregunta siguiente. Entonces, ¿por qué es importante la jerarquización hasta ese sentido en unas Fuerzas Armadas? Para que se pueda caminar en orden. O sea, todos saben en una Fuerza Armada a quién tienen que obedecer. Y a nadie más obedecen. Cada uno está en su línea de mando completa. Por ejemplo, unos buques de superficie, personal que trabaja en los buques de superficie depende del comandante de la Fuerza de Superficie, no del de la Fuerza de Submarinos. El de la Fuerza de Submarinos tiene su propia organización jerárquica. No se confunden ni se estorban. En principio, al jefe del barco. Así es. Todos le den obediencia al comandante. Sí. Bueno, es interesante su punto de vista, por supuesto. En general, entonces, ¿cómo ha visto usted el regreso de Trump con todas estas decisiones llamativas? Ha presentado un perfil desde las elecciones de defensa de sus intereses nacionales de ellos. Y está defendiendo su nacionalidad, está defendiendo su país, y con medidas que pueden no gustar a muchos que no son americanos, definitivamente. Y después tiene una medida que afecta a todos los que creemos en los valores tradicionales, porque va a defenderlos, ya está haciéndolo. Debemos seguir el ejemplo en muchas cosas que está haciendo en ese sentido. ¿Cómo debería ser un Trump a la peruana, desde su perspectiva como ex militar y ahora congresista? Una persona que su liderazgo sea evidente, que respete los valores morales que tenemos, que respete a la familia y que se maneje con cosas directas, o sea, que no vaya por las curvas de evadir responsabilidades. Al pan pan y al vino vino. Al pan pan y al vino vino. Asuma sus responsabilidades y haya en provecho de todo el país. ¿Hay alguien así? No de intereses. No veo en el escenario a nadie todavía. Es difícil, ¿no? Difícil. No. Pero, a ver, en la calle un poco el pedido es que aparezca alguien así. Eso es lo que espera la gente y quiere que sea alguien nuevo también, ¿no? Antauro Humala no es así. No, definitivamente. ¿Tiene características de eso? No tiene características. Antauro Humala es un asesino. Vladimir Cerrón, ¿es así? Es un hombre muy que dice las cosas que piensa y todo lo demás. Es un tipo que defiende su ideología, que no estamos de acuerdo con ella. Ha estado hace poquito Fernán Altuve acá. ¿Alguien para así como Fernán Altuve podría ser? No es que sea él precisamente, es una persona inteligente y un buen político. ¿Alguien alrededor? No lo veo. Bueno, sí, yo tampoco. Ahí vamos a esperar cómo se van dando las cosas, sí. Congresista. Entremos a lo nuestro, por favor. Usted se ha expresado en contra de la propuesta del gobierno sobre terrorismo urbano. Ha dicho que no tiene sentido. Y lo ha hecho en los términos más respetuosos posibles. No le ha faltado el respeto a nadie, simplemente ha disentido de la idea. ¿Por qué?
Sí, porque es innecesario. O sea, cuando las cosas se necesitan hacer, soy un convencido que tiene que hacerse. Y cuando no se necesitan, no hacerlas, porque genera confusión. O sea, esto está generando confusión en la población en general. Piensan de que no se puede hacer nada con los terroristas porque no se ha decretado el terrorismo urbano. Y el terrorismo rural, las torres que volaron en Patás, ¿dónde Exacto. están ubicadas? Sí. Están ubicadas en el campo. Entonces, usted está tiene problemas con el término urbano. Urbano. No con el término terrorismo. no, de ninguna manera. El O sea, usted terrorismo sí considera que lo que está pasando es terrorismo. Es terrorismo, definitivamente, y está autocalificado como terrorista. ¿No? Ahora el tema de que el terrorismo era para tomar el poder como objetivo final es cierto, por eso se le designaba de esa forma, pero en este caso no es tomar el poder, es generar zozobra en la población, es generar angustia en la población, que es tan grave como lo otro. O sea, es el tomar poder localmente en algunos lugares, y los actos que han hecho son terroristas, no son actos de criminalidad normal. Ahora, y en todo caso, ¿por qué el término urbano causaría inconvenientes? Porque no le encuentro sentido. Si hacen urbano, están haciendo una distinción de que se necesita clasificar a cada uno en el área que se desarrolla. Entonces habría que sacar otra ley para hacer terrorismo rural, otra ley para hacer terrorismo acuático, otra ley para hacer terrorismo aéreo, porque no habría forma de homogenizar la palabra terrorismo ya. Entonces, ¿cómo tenemos que empezar a entender este nuevo terrorismo, digamos? Porque el problema anterior, permíteme usted solamente elaborar esta pequeña idea, el problema al inicio de la lucha contra el terrorismo justamente fue que no se terminaba de entender este fenómeno nuevo que ocurría a mediados de los 80s. Hoy da la impresión de que es así, todavía no lo terminamos de comprender o de conceptualizar bien, no sé cómo se hace. Es que ha pasado mucho tiempo y los jóvenes de ahora no entienden que vivimos en la década de los 80 y por qué se calificó como terrorismo y por qué se designó la pena de muerte como pena para ese delito. Porque era una cosa muy seria, ¿no? Se mataba gente, todos los días había un acto, volaban torres, se mataba gente. ¿Dónde estaba sirviendo usted en ese tiempo? Perdón. ¿Usted dónde servía? En la Marina, en diferentes lugares. Entonces, ese tipo de situaciones que generó que se tomaran acciones drásticas con el terrorismo y se abrió la ley para poder hacerlo. Eso existe, o sea, simplemente seguir y aplicarlo. Ahora que muchos dicen que el objetivo del terrorismo al final es la toma del poder, pero ese no es el punto. Por eso sí se podría poner claro en una ley, para definir el terrorismo actualmente con mayor precisión y hacer lo que sea parejo a lo de ahora y no lo que era antes. Podría hacerse eso, pero cambiarle el nombre de urbano a rural y acuático no tiene sentido. Estamos distrayendo la atención de la población, perdiendo el tiempo y haciendo que la Fiscalía tome distancia con el tema porque dice que falta la ley, cuando eso es falso. Con las herramientas legales que tienen ahora puede combatirse el terrorismo. No se necesita dar una ley especial. Sí. Es interesante la perspectiva suya. En todo caso, ¿cómo debería ser el tratamiento contra ese terrorismo? ¿Cómo se le debería llamar? Terrorismo a secas. No debemos ponerle palabras al costado ni calificarlo de otra cosa. El terrorismo es un acto terrorista que genera solo en la población, causa daño, genera muertes o no. Simplemente es la acción que realizan, que todos la conocemos, ¿no? Poner un coche bomba, poner una granada, ¿no? Es calificado como terrorismo y se le juzga como terrorista. O sea, tiene que ser claro y definido eso. O sea, podría por eso haber una ley que mejore el concepto de terrorismo, en qué ámbito se desempeñan, no en qué ámbito rural y terrestre o urbano, sino en qué amplitud tiene el concepto de terrorismo para poder calificar un acto. A ver, algo que fue fundamental a la hora de terminar con el terrorismo de Sendero Luminoso y del MRTA, un terrorismo que quería conseguir el poder en el país, fue la inteligencia. A ver, ¿cómo nos puede ayudar la inteligencia policial, incluso la militar, a la hora de tratar esta nueva versión de terrorismo que estamos viviendo? Es un poco diferente, ¿no? La inteligencia en esa época era una inteligencia sobre un grupo armado que tenía una organización. Con una cabeza clara. Visible, clara. No era identificado con uniforme el caso de Sendero porque no lo usaban, pero el MRTA sí. Entonces era un trabajo de inteligencia mucho más complejo y delicado, pero daba resultados porque se infiltraba gente en las líneas enemigas y se conseguía de esa manera información. En este caso, y aparte estaba focalizada por regiones o zonas, en este caso está en todo el país. Son diferentes personas las que son los delincuentes, no es una, son cientos de delincuentes que tienen su propio... cabecitas, ¿verdad? Cabecitas diferentes que actúan de manera independiente, la gran mayoría, ¿no? Y en diferentes lugares.
Entonces no se puede tener un servicio de inteligencia como el que tradicionalmente consideramos. La inteligencia es la policía, vive en el lugar, conoce a los vecinos, sabe quién es quién. Esa es la inteligencia que se tiene actualmente y funciona. De repente hacen alguna infiltración si es necesario en alguna banda organizada y está funcionando al nivel que tienen actualmente por la cantidad y la demanda de criminalidad que tenemos. A ver, voy a tratar de pensarlo de la manera más superficial, porque yo evidentemente yo no soy un hombre de inteligencia, pero hasta donde puedo entender el trabajo, o lo que he podido conversar con muchos de ellos, el trabajo de inteligencia a la hora de enfrentar a alguien como Abimael Guzmán, como Sendero Luminoso, era un largo trabajo de inteligencia en búsqueda de asestarle el golpe a una cabeza grande. Así es. En este caso, no sé si va a ser un largo trabajo de inteligencia, quizá trabajos de inteligencia a fin de asestar golpes a varias cabezas. Eso es una chamba totalmente diferente. Totalmente diferente, y es el día a día. O sea, el día a día de la policía es buscar esa información y procesarla y actuar cuando lo ubican a la persona que tienen ya mapeado como delincuente. O sea, es un tema de trabajo diario, por sectores. No hay capacidad para cubrir totalmente el país al 100%. Somos muy grandes. ¿Y está haciendo eso la policía ahora? Está trabajando así. Todos los días yo recibo el reporte de acciones que hacen y todos los días hay 20, 30 acciones que han realizado en algún sitio del país con resultados positivos, ¿no? De captura, detenciones. Es interesante lo que usted está diciendo y es algo que lamentablemente muchos medios de comunicación no están informando. Espero que no sea adrede, sino quizá por la cantidad de chamba que hay, no están informando correctamente o completamente. Porque, a ver, yo tengo varios amigos policías que me dicen que no me hablan bien del ministro del Interior. Muy en diferencia de lo que normalmente los medios de comunicación están haciendo. Están muy agradecidos porque les han subido los sueldos y porque me dicen, oye, todos los días, eso que me está diciendo usted, están dando golpes, solo que es tanto lo que hay por hacer y hay tanto ratón suelto en la calle que esto no se va a solucionar. Pues necesitamos mucho más presupuesto, mucho más recursos y necesitamos más tiempo para acabar con eso. Hace 2 semanas tuve una reunión con los viceministros del Interior, justamente para constatar si estaban trabajando de manera organizada y con planes. Y tengo que decir que sí, lo están haciendo. O sea, el problema es de tal magnitud y nuestro territorio es tan grande que no se puede hacer todo a la vez. Pero sí tienen el trabajo diario, llevan el registro. Lo que les recomendé yo es que contraten una empresa que transmita bien las comunicaciones que quieren dar a la población, porque en eso están mal. O sea, a la población no se le puede dar la lista de actividades que han realizado porque no la entienden. Y no la leen. No la leen, ni la valoran, ni saben qué peso tiene. Entonces tienen que saber cómo condensar esa información para transformarla en una que sea aceptada por el público. Ese es el problema que tienen, falta de comunicación. Y es un trabajo comunicacional. Comunicacional, o sea, 100%. Y ahora, tienen que ser expertos en eso. Pero eso no lo puede hacer la policía. La policía no está entrenada para eso. No creo que tengan expertos en ese tipo de comunicación. Entonces tercerizarlo con una agencia. Contratarlo a una agencia privada. Bueno, usted ha hecho una iniciativa. Tiene una iniciativa que ha propuesto para acabar con el terrorismo. Un proyecto suyo. No sé si usted puede explicarlo, por favor. ¿Cuál es el proyecto? A ver, me dice, el proyecto propone entre Perdón, el proyecto del Ejecutivo, ¿verdad? Lo tengo acá. Ok, el proyecto entonces veámoslo parte por parte. El proyecto del Ejecutivo propone penas de entre 20 y 30 años de cárcel, con 365 días multa para quienes incurran en 2 o más actos como extorsión, sicariato, secuestro. A ver, esto me parece bien. Sí, el elevar las penas no va a solucionar el crimen, ¿no? Pero sí está bien que las eleven porque son casos muy serios. Puede servir de disuasivo para los que vienen. Pero en realidad el crimen se soluciona con acciones permanentes y diarias de ejecución de acciones, más que dar leyes. Sí, leyes no sobran. Ahora, dando todos los días. Ahora, lo que se está proponiendo es que si los terroristas, en este caso, son de nacionalidad extranjera, venezolanos seguramente en su gran mayoría, va a ser todavía más grave la pena. Si son miembros de las Fuerzas Armadas o de la Policía, todavía más grave. Si emplean armamentos de guerra, todavía más. Y si usan armas o municiones que pertenezcan a las Fuerzas Armadas o la Policía, todavía más. Sí, está bien la escala graduada que hacen de sanciones, pero como les repito, eso no va a solucionar el problema de criminalidad. Va a servir a futuro, pero para solucionarlo se necesitan acciones inmediatas en todos los niveles, como lo están haciendo actualmente. Pero hay que darle tiempo para que funcione, para que se vean los resultados. Ahora, ¿necesitamos más gente haciéndolo? ¿Dotar de no sé si más efectivos? Es bajar la sensación de inseguridad de la población que está siendo afectada con esto. Y eso es que los medios no transmitan noticias de ese tipo todos los días.
que hagan un filtro para ver qué cosas sí es recomendable transmitir a la población y qué cosas no. Porque todos los días uno prende el televisor o prende el radio y escucha, asaltaron a tal, le robaron tal cosa, mataron a fulano, ¿no? Y ese tipo de cosas que carga a la población y está bien cargada en este momento con estos problemas. He escuchado gente decir que no quiere salir ni a comprar el pan porque cree que le van a asaltar en el camino. Entonces estamos infringiéndonos un daño que no deberíamos infringirnos. Deberíamos dejar que la policía actúe, que se logre contener esto y que la policía reciba el respaldo de la población. Congresista, antes de pasar al siguiente tema, ¿cuánto tiempo cree usted que deberíamos esperar desde la chamba que usted expresa que se está haciendo para más o menos empezar a entrever o a darnos cuenta que ya la cosa ha bajado? Nunca vamos a tener una solución completa al crimen, siempre va a existir. Va a bajar la intensidad cuando se baje la percepción de inseguridad. ¿Eso en cuánto tiempo podría bajar? Decisión de la prensa. Esa es una decisión que no la tenemos nosotros, la tiene la prensa que libremente puede decidir hacerlo o no hacerlo. Lo que pasa es que si al periodista le llega una historia que a él le parece no solamente que es importante, sino que es impactante, que funciona, que va a dar... Es bien complicado que lo pare. ¿Cómo paras a un tigre que está atrás de una presa? Es que estamos acostumbrados a eso. En otros países los temas de criminalidad van en las páginas interiores, no en la primera plana. Ah, ok. ¿No? Hay formas de transmitir. Usted habla sobre la notoriedad que se le da. Notoriedad que se le da y que uno se para en la esquina mirando el kiosco y ve un muerto, ¿no? Ese tipo de cosas hay que evitarlas y con eso se va a mejorar. Sí, es verdad lo que usted está diciendo. Hay una dosis de responsabilidad a la hora de comunicarlo. A veces el amarillismo gana a muchos Así medios. es. A todo el mundo le gusta, ¿no? ¿Qué cosa? Ahora, si uno no encuentra ni un muerto hoy día, qué mala suerte, no hubo noticia, dicen, ¿no? Sí. Bueno, es un tema complicado. Créame usted que eso existe. Pasando al siguiente tema, congresista, usted ha rechazado esta denuncia fiscal por esta ley de doble sueldo a exmilitares y expolicías. Usted dice, está en contra de esto de una ley que indica presunto favorecimiento de doble sueldo. A ver, ¿podría usted elaborar su posición, por favor? Fíjese, este tema del pago de pensión y remuneración viene de hace tiempo, más de 10 años, que en algún momento al MEF le ocurrió decir no pueden recibir pensión. O sea, reciben o pensión o reciben el sueldo donde está trabajando. Usted ha sido uno de los implicados incluso en el tema. Usted también lo han metido dentro del asunto. Sí, claro. O sea, todos estamos en ese tema. ¿Realmente están recibiendo doble sueldo? No, doble sueldo no. Estamos recibiendo el sueldo y la pensión. La pensión es el producto del ahorro de 41 años de servicio. Todos los meses nos descuentan una cantidad para el fondo de pensiones. El Estado la administra hasta que uno pasa a retiro y luego se la devuelve cuando uno pasa a retiro. O sea, no es plata del Estado, es plata mía. Ah, correcto. Es como la AFP, más o menos. Como la AFP. Parecido. Parecido porque tiene otros tipos de acción. Pero eso es. Esto el MEF lo congeló sin ninguna ley yendo contra la Constitución hace 10 años más o menos. Y de esa fecha, las organizaciones de retirados han estado pidiendo que se levante esa norma. O sea, ¿usted no está cobrando la pensión ahorita? Y que se respete, ahora sí. Y que se respete. Cuando entré al Congreso me hicieron firmar para renunciar a mi pensión, tuve que hacerlo porque era obligado a hacerlo. Y de ahí vino después este proyecto de ley que lo presentó la congresista Mari Carmen Alba, no nosotros, o sea, nosotros no hemos promovido ninguna ley, y siguió su curso normal, llegó a la Comisión de Defensa, somos parte de la Comisión de Defensa y tenemos el derecho de opinar, la obligación de opinar, y lo hicimos. Cuando pasó al Pleno, nos abstuvimos de votar, no siendo prohibidos de hacerlo. El Código de Ética dice que uno debe decir simplemente que puede ser beneficiado, no que no vote. Pero cumplimos todo eso. Sin embargo, la fiscal de la Nación, pasando por encima, crea una figura que no es cierta, nos acusa de recibir doble de remuneración cuando no es cierto, recibimos pensión y remuneración, y nos afecta el honor, la dignidad de todos los que estamos involucrados en esto, sin tener ninguna culpa y respetando los fallos del Tribunal Constitucional. Tenemos 2 fallos del Tribunal Constitucional de hace 3, 4 años que ordenaban al Congreso que dé una ley para regularizar el tema porque estaba cometiéndose una injusticia y que el derecho correspondía. O sea, con todas esas cosas al costado, hemos sido denunciados por la fiscal de la Nación en un acto que yo considero que es corrupción política. Perdón, el mismo razonamiento seguiría el siguiente, corríjame si me equivoco. Hay un hombre que ha trabajado en el sector privado durante 40 años, sale, le llega su tiempo, él tiene que salir, le empiezan a dar su AFP y de pronto es elegido congresista.
tendría que renunciar entonces a la AFP que está recibiendo, que No. es su propio dinero, para poder cobrar el sueldo de congresista. No, eso sería ilógico. Ilógico, pero eso justo ha Pero marcado una gran traducido al diferencia. caso suyo es lo mismo. A nosotros nos cortaban, pero a los civiles provenientes de la vida civil no les cortaban, podían recibir su AFP. Y No, el razonamiento está mal, No, porque ese no es dinero del Estado, ese es su plata de usted, que usted ha así ganado es, durante su y igual carrera. que el de la AFP, pero ese distingo había en el Congreso, o sea, se estaba abusando de la posición de poder del MEF contra las Fuerzas Armadas, porque éramos los únicos afectados. Cuando dicen que no se da una ley para todos, es que todos no están incursos en lo mismo. Entonces, ¿y en qué estadio está la situación ahora, congresista? Bueno, estamos esperando que sea calificado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para ver qué resultado le va a dar, si lo va a admitir a trámite o lo va a mandar al archivo. ¿Y qué cree usted que es lo que va a pasar? No lo sé, porque eso es con votación. O sea, se ponen las alternativas y se vota en la subcomisión. ¿Y cómo están los amigos de la subcomisión? Yo pertenezco a la subcomisión. ¿Usted le pertenece ahí? ¿Cómo van los vientos? ¿Cómo van los aires? Me voy a tener que abstener y no puedo hablar sobre el tema de la subcomisión porque soy parte de ella. Ah, muy bien. Muy bien. ¿Y aprendió su chamba, congresista? En este caso sí, porque es diferente, tengo capacidad de actuar. Bien. Entonces la subcomisión lo pone a votación y lo que salga de la votación respetaremos. Bueno, necesitamos esa explicación así como para damis del congresista que nos haya venido a explicar. Claro, Sí. Evidentemente, si una persona chambea durante 40, 45 años y recibe una pensión que no es dinero del Estado, sino es su plata que la ha ido guardando de a poquitos en una maquinaria de un plan para poder recibirla luego, es ilógico que te vengan a quitar esa plata porque tienes que recibir un sueldo. No, Recibes el sin sueldo, embargo, recibes tu dinero también. En ese caso está el vocero de la Fiscalía, está en ese caso. Muy bien. ¿No? Bueno, Sin embargo, lo tiene en su casa, ese vocero nos difama y no le pasa nada. congresista, sea usted muy amable. Espero Gracias. que eso le pueda ayudar. Seguramente vamos a pasarle el link de esta entrevista para que nos ayude a viralizarla también, para poder compartir un poco mejor eso a toda la Gracias, gente. lo vamos a hacer. Muchas gracias. Dios le bendiga.